para que conozcamos un poco sobre nuestro conferenciante invitado, es importante saber que Jack nace en 1951 y ahora está pensionado luego de destacarse como instructor de conducir y transportista. Jack es el cofundador del Círculo Espírita Allan Kardec, que se funda en 1974 junto a Michel Pantin. Es importante reseñar que el círculo acaba de cumplir sus 50 años de trabajo ininterrumpido. Así que Jack, muchas felicitaciones por ese gran logro. Jack fundó la revista trimestral Le Journal Spirit en 1989, de la cual es el redactor jefe y editor. Es también el autor del libro Al Reencuentro de los Espíritus, que se editó en el 1997, y también es coautor del libro El Mundo del Mañana a la Luz del Espiritismo, que se publicó en el 2020. Ha presentado cientos de conferencias en todas partes de Francia desde la década del 1980. Es presidente de la Asociación del Círculo Espírita Allan Kardec y él es el responsable directo del Grupo de París porque el círculo tiene varias sucursales a través del país. Desde 1998 ha promovido la relación con la CEPA y ha participado en encuentros en Venezuela, en Brasil y en España. Y ahora virtualmente desde Puerto Rico y París para el mundo. Así que muchas gracias, Jack. Vamos a pasar al video de tu conferencia. Disculpen un momento que no se está escuchando la presentación, así que y ahora Cada escucharse. época. Por ejemplo, en lugar de la noción de caridad, que está muy presente dentro del libro de los espíritus, se ha preferido la idea de justicia. Del mismo modo, sobre el principio de las pruebas y expiaciones, se ha encontrado más justo hablar de la relación causa y efecto, en la idea esencial de libertad y responsabilidad personal ante nuestros propios actos. También vemos que la idea de resignación es reemplazada por la de la lucha por el bien. Por ejemplo, en el caso de una enfermedad a superar, invocaremos los avances de la medicina y los recursos psíquicos del espíritu encarnado. Y con respecto a todas las formas de opresión, hablaremos entonces de una lucha que hay que librar por la justicia y la emancipación de los seres humanos. Se trata de aspectos culturales inherentes a los valores espíritas que defendemos y también debemos abordar los criterios de vida colectiva que responden a estos valores, la organización social y política de los países a partir de las decisiones tomadas por los propios ciudadanos,
lo que nosotros llamamos democracia. Este es un tema que no había sido tratado directamente en el libro de los espíritus, ya que nos encontrábamos entonces en Francia en la situación muy particular del Segundo Imperio, poco propicia para evocar tal tema. Y sin duda esa no era la preocupación de Allan Kardec, cuya misión principal fue definir todos los grandes principios de la filosofía espírita. Dicho esto, las sociedades han evolucionado en general desde entonces, especialmente en Occidente, donde todavía estamos buscando el mejor sistema que pueda satisfacer la felicidad de los seres humanos en su conjunto. La mayoría de nosotros hemos llegado a la conclusión de que la democracia sigue siendo el mejor de los sistemas, cualesquiera que sean sus escollos y deficiencias, en la medida en que otros sistemas, incluidos los de inspiración revolucionaria, han conducido a dictaduras. La democracia garantiza una cierta libertad que permite la expresión humana y espiritual a través de los artes y la literatura, así como la expresión a través del debate de ideas en la diversidad de los medios existentes. Y precisamente cuando estos medios ya no tienen esta diversidad representativa de todas las opiniones, cuando la expresión no es libre, la cultura se ve obstaculizada por barreras según los poderes políticos o religiosos. Es una cultura al servicio de un régimen totalitario, como ocurrió, por ejemplo, en la época de la Unión Soviética, es decir, la época de Stalin. También hay grandes dificultades en las sociedades teocráticas, que se basan en principios religiosos. En estas sociedades, los progresistas que se oponen a la cultura ancestral son considerados blasfemos cuando, por ejemplo, representan al profeta en una imagen o caricatura. Y, por extensión, otras sociedades están en el punto de mira porque se consideran decadentes, lo que nos valió aquí en Francia los atentados de 2015, entre ellos Charlie Hebdo y el Bataclan. Y más recientemente, los profesores Samuel Paty en 2020 y Dominique Bernard el 3 de octubre de 2023. Otro tema que no deja de ser una cuestión de cultura. En varios países, la condición de la mujer es objeto de burla, prisionera de un sistema que no le permite la más mínima libertad. Esto en sí mismo es un fenómeno cultural tradicional inaceptable, ya que espiritualmente las mujeres son iguales a los hombres. Por lo tanto, también debe ser así en la vida encarnada. Obviamente, esto implicará una verdadera revolución de las mentalidades en algunos países, pero es un cuestionamiento esencial
porque no podemos admitir indefinidamente que tales costumbres se perpetúen y a menudo durante siglos. Siempre llega un momento en que es necesario cuestionar tradiciones que en sí mismas parecen totalmente obsoletas y atrasadas. Y al usar estas palabras, sin duda se objetará que cada pueblo tiene su cultura ancestral y debe ser respetada. Pero estamos obligados a respetar todo lo que es moralmente inaceptable según los principios de una moral universal. Esto forma parte de una concepción humanista que ha pertenecido sobre todo a la historia de Occidente, pero es fácil concebir que los principios de igualdad y respeto a las personas puedan generalizarse a todo el mundo, cualesquiera que sean los hábitos y costumbres, las tradiciones y las culturas. Dicho eso, incluso en las sociedades más avanzadas todavía queda mucho trabajo por hacer antes de que se logre una verdadera igualdad entre mujeres y hombres. Es perfectamente aceptable que existan diversas culturas en cuanto a costumbres y artes, pero cuando hablamos de valores morales, entonces tenemos que hacer las preguntas correctas. Y en este nivel de moralidad vemos que tribus aisladas, alejadas de la civilización, a veces llevan valores de justicia e igualdad que podríamos enviarles. Por lo tanto, no hay justificación para que las prácticas ancestrales se perpetúen en nombre de la tradición, lo que puede recordar, por ejemplo, la terrible tradición de la ablación entre las niñas que todavía se perpetúa hoy en varios países. Desde este punto de vista, por lo tanto, no hay razón para aceptar preceptos religiosos que van en contra de las ideas humanistas. Los grandes valores del humanismo no son una fantasía del mundo occidental, no, son valores universales que han sido burlados a lo largo de la historia a través de ciertas tradiciones propias de formas de integrismo y a menudo llevadas por la supremacía dominante del género masculino en la mayoría de las culturas. Notamos igualmente que ciertos países de Oriente Medio eran mucho menos integristas hace unas décadas que hoy. Por ejemplo, Egipto, Irán, Siria y otros, y podríamos remontarnos a la Turquía de Mustafa Kemal, regímenes que se reivindicaban laicos, aunque no fueran modelos de democracia. Hoy en día son las mujeres de Irán y Afganistán y otros países las que se ven impedidas de vivir libremente bajo coacción. Hay una demanda de emancipación cultural en reacción con la condición de las mujeres que desde el régimen de los ayatolás y los talibanes ya no tienen ninguno de los derechos fundamentales otorgados a los hombres. Por otro lado, cuando se trata de escribir una canción que se considera subversiva, puede haber censura
que impida la libre expresión, especialmente de las ideas. La diversidad de expresiones culturales afecta a todos los ámbitos del arte y la literatura. Vemos que cuando la vida cultural está floreciendo, los artes pueden abrirse a nuevas formas que podrán sorprender al principio. Una forma más moderna que hace estallar los principios más antiguos es una evolución de códigos que pueden perturbar una forma fija de pensar. Se ha visto, por ejemplo, en música, en las evoluciones de las corrientes. La consagración de la primavera de Igor Stravinsky, con coreografía de Nijinsky, causó un escándalo en 1913 en el Teatro de Champs-Élysées de París. Hoy en día, este arte forma parte del repertorio clásico. Luego, en la década de 1930, fue el compositor Dmitri Shostakovich que sufrió la ira de Stalin. Su ópera Lady Macbeth disgustó al dueño del Kremlin tanto por el tema de la historia como por la disonancia musical. Pravda expresa, el caos reemplaza la música y la censura hará que el compositor viva con miedo constante, obligado a censurar su propia creatividad poco académica para no ofender al dictador y simplemente para mantenerse vivo. Y hay muchos otros ejemplos en otras formas de arte o en la literatura en los que hubo autos de fe, sobre todo con los nazis, y para hacer una referencia a nuestra historia espírita, el famoso auto de fe de Barcelona. Se ve entonces en todos los ámbitos que la cultura requiere respeto y apertura del espíritu para no caer en el rechazo de los avances en el plano intelectual. Lo hemos vuelto a ver en los últimos años, cuando los versos satánicos de Salman Rushdie o las caricaturas de Mahoma han producido persecuciones y atentados terroristas, sembrando la muerte por insulto blasfemo en una religión. Se trata, en efecto, de formas culturales de un arte o de un pensamiento que, en su libre expresión de ideas, provoca una protesta allí donde campan a sus anchas los fundamentalistas incapaces de tolerar la profanación de las prohibiciones religiosas. Si observamos la evolución de las sociedades desde el punto de vista del humanismo en su conjunto, vemos que las artes han jugado un papel muy importante. Vemos hoy cómo la literatura ha sido tan importante para los derechos de las mujeres. ¿Sí? Y en este punto hay una militancia que ha durado más de 2 siglos, que comenzó en 1791 con la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de Olympe de Gouges. Luego, mucho más tarde, el segundo sexo de Simone de Beauvoir, que revolucionó la condición femenina, seguido por Gisèle Halimi y muchos otros. Una verdadera revolución cultural
que tuvo su influencia a lo largo de finales del siglo XX y principios del actual. Hoy en día es en Irán y Afganistán donde la persecución se siente más en un integrismo atrasado que todavía demuestra la omnipotencia de la religión y la supremacía de lo masculino en una sociedad patriarcal que ha perdido su alma. Es esta alma la que debe ser redescubierta en un sentido cultural que exigirá la libertad de expresión para todas las clases de la sociedad, mujeres y hombres por igual, que se han vuelto estrictamente iguales en derecho. Esto corresponde a nuestro modelo cultural espírita, afirmando la estricta igualdad entre hombres y mujeres en el libro de los espíritus que en 1857 era un postulado revolucionario respecto a una sociedad que seguía siendo patriarcal, incluso en su legado de la Revolución Francesa, que a su vez no había integrado la ciudadanía entre las mujeres como exigía Olympe de Gouges. En este nivel del feminismo, como en todo lo que concierne a los derechos, sabemos que la única manera de la emancipación de todo es, por primer lugar, el desarrollo democrático con exclusión de cualquier forma de régimen autoritario. Y ese es el reto al que nos enfrentamos hoy. Hemos visto muchas regresiones y endurecimientos cuando las grandes naciones se han congelado en sistemas autoritarios, imperialistas y bélicos, ya sea Rusia, China, Turquía, Irán y algunas otras. Se remarca también claramente que el universo cultural de estos países se ha encogido y se ha esclerotizado, a menudo con la supresión de los medios de comunicación opositores, la persecución de los artistas que cantaban a la libertad, el encarcelamiento de pensadores progresistas e incluso en el amordazamiento de asociaciones, incluida la que mantenía viva la memoria de los abusos de la antigua Unión Soviética. En Rusia se trata de la disolución de Memorial en 2021. Memorial es una organización para la preservación de la memoria de las víctimas del estalinismo y la asistencia a los presos políticos. Esta organización fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2022. Fue creada en 1990 por Andrei Sakharov y Elena Bonner con el beneplácito de Mikhail Gorbachev. Este ejemplo deja claro que la libertad cultural no es necesariamente una evidencia, sino más bien el resultado de una lucha incesante por los derechos y en concurrencia, en este caso, por la memoria histórica. Si no se controla la emancipación cultural, puede verse obstaculizado por un endurecimiento de los regímenes políticos plagados de poderes autoritarios, ya sean religiosos o no. Se trata, pues,
de una lucha permanente por la libertad cultural total, tanto más cuanto que, como pretendemos los espíritas, las artes y la literatura son verdaderos motores de la evolución en libertad, siempre que no se vean obligados a obedecer a un sistema. Más que nunca, la humanidad encontrará su salvación en la libertad de crear, ya sea música, canto, poesía, literatura, pintura, escultura, teatro, por no hablar de otras formas de arte como el cine o el cómic. El ser humano está hecho para crear en la expresión de sus sentimientos. Este es el camino hacia su realización, pero en algunas sociedades oprimidas, la creación es a la vez un grito de dolor y un canto de la esperanza, en esta alternancia entre lo que debe ser denunciado a través del arte y lo que conlleva el sentimiento de felicidad libre. Además, si el espiritismo puede y debe contribuir a un sentido de la cultura que conduzca a la libertad, a la emancipación y a la realización de todos los seres, entonces se trata de apelar a un principio bien conocido por nuestros precursores, el de la educación. Recordemos que Allan Kardec fue Rivail, el gran pedagogo innovador, que al hacerse espírita aplicó su sentido pedagógico en la elaboración de la nueva filosofía. Recordemos también que varios de sus sucesores, Le Marie, Léo Denis y otros, fueron los fundadores de la Liga de la Enseñanza en Francia, con el objetivo de hacer que la escuela fuera gratuita para todos, laica y obligatoria. Si en el pasado los espíritas participaron en la emancipación de los niños a través de la escuela, hoy tenemos otro deber, el de continuar en la dirección de esa emancipación, defendiendo todos los aspectos de la cultura en su total libertad de expresión y, por lo tanto, dentro de sociedades que deben profundizar su carácter democrático. Gracias por su atención.